Amigos de Miami Mundo, nos encontramos hoy con la senadora colombiana Paola Holguín. Senadora, muchas gracias por atender esta entrevista para Miami Mundo. Queríamos, primero que nada, aprovechar de hablar con usted acerca de esta situación que está ocurriendo en los últimos días en el Caribe, esta operación Orión, esta operación contra el narcotráfico. ¿Qué lectura le da usted a estas acciones que encabeza Estados Unidos y que tenemos entendido también que el presidente colombiano Iván Duque apoya abiertamente? Sí, la Operación Orión es una operación multinacional que se empezó a desarrollar en el 2018. Este año estamos en la quinta fase de esta operación. Es la operación sin duda más grande antinarcótico que se ha hecho en el hemisferio. Es una operación naval, además, que esta vez tiene un componente muy importante, y es que por primera vez tenemos un número tan alto de países participando. Hoy en la Operación Orión se están coordinando 22 países con toda su capacidad para compartir información, inteligencia y para combatir al narcotráfico en la región. Sin duda el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela abiertamente está participando en actividades que tienen que ver con el narcotráfico. Eso ha quedado demostrado por las últimas acciones que ha tomado el gobierno estadounidense. ¿Qué lectura le da usted a la postura de Nicolás Maduro reciente de tratar de alguna forma de buscar canales de comunicación con sus aliados Rusia y China? ¿Usted cree que realmente estos aliados en algún momento van a terminar dejándolo solo? Hay una cosa muy importante que cambió. Y es que inicialmente las personas, los países, algunos dirigentes tenían una visión del tema de Venezuela como un problema político. Hoy no es un problema político, hoy es un tema judicial. Y las naciones del mundo tenemos un compromiso y hemos firmado resoluciones de organismos internacionales en un compromiso en el combate contra el tráfico de armas, el tráfico de droga, el terrorismo, la financiación y el albergue a organizaciones y a estructuras vinculadas con estos crímenes. Esto cambia completamente el mapa, porque hoy ya no es un tema de si hay o no afinidad ideológica. Hoy el tema es si hay o no complicidad criminal, porque hoy estamos hablando de una narcodictadura que tiene muchos de sus dirigentes buscados por la justicia internacional, por los cuales se ofrecen recompensa, y enhorabuena, además en ese listado hay un miembro de la FARC por el que se ofrece $5 millones, Iván Márquez. También la justicia de Estados Unidos, el Tribunal de Nueva York, señala a Santrich dentro de toda esta estructura criminal, y yo creo que esto nos pone en un panorama y en una situación totalmente distinta. Justamente le quería preguntar eso, senadora. No solamente Estados Unidos genera sanciones en contra del régimen de Maduro y varios de los personajes más, digamos, visibles de ese régimen encabezado por él mismo. También hay miembros de la FARC, o lo que son las disidencias de la FARC, inclusive personas que abiertamente en Colombia participaron de la Justicia Especial para la Paz o tuvieron en algún momento que ver con estos esfuerzos de la paz. ¿Cree usted que luego de estas decisiones de Estados Unidos y de que se vaya asfixiando al régimen de Nicolás Maduro, estas personas colombianos, estos miembros de las disidencias de la FARC cambien de actitud y se entregan a las autoridades colombianas? Yo no sé si se entreguen, pero para nosotros era muy importante que tribunales internacionales pusieran en evidencia algo que en Venezuela y en Colombia ya sabíamos, y era que había una alianza criminal entre miembros de FARC, ELN y la narcodictadura para tráfico de armas, de droga y para comisión de delitos en territorio colombiano y venezolano. Para nosotros es muy importante, pero además un tema en el que usted llama la atención: Iván Márquez fue negociador de paz. Y hoy el gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por él, y él está claramente vinculado en el primer informe de 4 delitos que se hicieron de narcotráfico, tráfico de armas, entre otros, entre la narcodictadura y él. El otro era Santrich, que se había acogido a la JEP, que además era uno de los congresistas nominados por la FARC. Hoy ellos hacen parte de lo que ellos llaman disidencias, que no son más que la misma FARC cometiendo crímenes. Para nosotros esto es muy importante porque muchos de ellos
y el 40 o 45% de los miembros del ELN, que es otra estructura criminal, están hoy en Venezuela. Entonces esto nos abre muchas posibilidades. Para Colombia es muy importante lograr la captura y la judicialización de estos criminales. Conversamos, amigos, con la senadora colombiana Paola Holguín. Senadora, también tenemos que mirar hacia Cuba. Las grandes jerarcas, las grandes cabezas del ELN se encuentran en La Habana. El gobierno colombiano ha estado muy pendiente y muy encima de lo que es esta postura de Cuba de no, de alguna forma, entregar a estas personas que están siendo solicitadas por el gobierno colombiano. ¿Qué lectura le da usted a esta posición cubana, que también, por supuesto, está muy vinculada al régimen de Maduro? Yo he sido abiertamente crítica de la postura que hemos tenido los países latinoamericanos frente a Cuba, porque parece que se nos hizo normal vivir con esa dictadura oprobiosa, que además es la que ha logrado fortalecer estructuras criminales a lo largo y ancho de la región. Nosotros, a raíz del atentado criminal del ELN, donde asesinaron 22 estudiantes en la escuela de policía, le hicimos la solicitud directa al gobierno de Cuba para que los entregara en extradición. Lamentablemente el gobierno no los entregó. Desde Cuba, Pablo Beltrán, que es un miembro del COSA, el Comité Central del ELN, continúa dando declaraciones a la prensa internacional. Cuba se ha negado a entregarlo. Para nosotros es muy grave y nosotros esperamos que en algún momento el hemisferio también mire distinto el tema de Cuba, porque lamentablemente Cuba se convierte en la matriz de muchas de las estructuras criminales y de los males que azotan a la región. Senadora, con respecto al gobierno interino de Venezuela, el gobierno interino de Venezuela ya lleva más de un año en ejercicio, pudiéramos decirlo así, desde el año 2019, cuando Juan Guaidó asume la presidencia interina. Según su criterio y según su lectura, ¿cuáles han sido quizás las cosas que no se han podido materializar de este gobierno interino? ¿En qué aspectos quizás el gobierno interino venezolano no ha podido profundizar esta posibilidad de gobernanza en Venezuela? Bueno, este gobierno interino es un gobierno legítimo que surge a raíz del vacío de poder que se genera porque Nicolás Maduro se robó las elecciones, las últimas elecciones. Como 50 países en el mundo no reconocimos ese resultado, no reconocemos a Nicolás Maduro como presidente. En cambio, sí a Guaidó, por una cosa simple, porque la Constitución establecía que el presidente de la Asamblea, al existir un vacío de poder, asumía la presidencia interina. La asumió como era su responsabilidad Guaidó. Lamentablemente no se han dado las condiciones para poder ir a un proceso electoral que requiere muchas cosas: que estén en libertad los presos políticos, el reconocimiento de todos los partidos, cambiar el tribunal electoral y las distintas instituciones que hoy están cooptadas por la narcodictadura. Y yo tengo que decir algo con dolor. Parte del problema también ha sido por las pujas internas de los propios opositores. Lamentablemente, creo que un año, más de un año, yo lo dije en una rueda de prensa en Estados Unidos. Hoy en Venezuela no deberían ni siquiera existir partidos, simplemente bloques a favor o en contra de la narcodictadura. Pero en medio de una situación tan dura y tan difícil que requiere el más elevado patriotismo, el valor y el coraje de todos los grandes líderes políticos, lamentablemente todavía uno ve que a veces hay cálculos electorales que no se valen en una situación como la que hoy vive Venezuela. Mi llamado a todos los líderes es ese también: no desaprovechen nuevamente una coyuntura tan importante como la que estamos viviendo. Entiendan que este no es tiempo de partidos, ni de sectores, ni de cálculos politiqueros o electorales. Este es el momento de la unidad, de la fuerza, del coraje, para sacar de una vez por todas a esa narcodictadura que tanto dolor, que tanta muerte, que tanta sangre le ha costado al pueblo venezolano. Yo creo que todos hemos tenido algo de responsabilidad, la comunidad internacional, porque no hemos tenido la fuerza y la capacidad suficiente de reacción. Mire, uno a veces se pregunta como demócrata,
¿Hasta dónde estamos jugando el papel que debemos jugar los organismos internacionales? Cuando tenemos compromiso con el combate a las estructuras criminales, con la democracia y las libertades, y vemos que en un país como Venezuela se llega hasta los niveles que se han llegado, que son absurdos en pleno siglo XXI. Senadora, para finalizar esta interesante entrevista con usted, Estados Unidos planteó un esquema de gobierno de transición para Venezuela. Y dentro de muchas confusiones en las primeras de cambio, cuando se leyó el documento de Elliot Abrams, cuando se hizo la rueda de prensa, al final se confirmó de que pudiera haber un escenario electoral con Maduro y con Juan Guaidó después de que este Consejo de Transición convoque elecciones. ¿Usted está de acuerdo con que Nicolás Maduro pudiera presentarse en unas eventuales elecciones en Venezuela? A mí me parece muy complejo el documento, yo lo leí completo con creo que son 14 puntos, si bien recuerdo, donde hay un consejo que se forma que son 4, 2 y 2, y el quinto lo elegirían entre ellos, pero ahí hay demasiadas condiciones que yo creo que no van a cumplirse. Pero en el documento también queda claro que Juan Guaidó se puede presentar, pero Nicolás Maduro no. Jamás se podría presentar a un proceso de elección para ningún cargo. Pero igual yo siento que hoy no están dadas las condiciones para cumplir todos esos requisitos. Por ejemplo, tendrían que expulsar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas como las cubanas que hacen presencia en territorio venezolano. Y hay un tema que para mí es fundamental. Se levantan las sanciones y se cumple todo lo del gobierno de transición, pero no se levantan las órdenes judiciales ni los procesos internacionales que hoy hay en curso por los delitos que comete la narcodictadura. Eso también tiene que tenerlo muy claro Venezuela y la comunidad internacional. Bueno, muchísimas gracias, senadora Paola Holguín, por estos minutos para Miami Mundo. Un placer hablar con ustedes desde Venezuela. Muchas gracias a ustedes y recuerden quedarse en casa, porque hasta ahora ese es el único mecanismo que tenemos para poder combatir este otro gran problema que es esta pandemia. Así es, así es. Muchísimas gracias, senadora. Gracias.